Hola a todos y a todas. Estamos de nuevo en Spy Mental. En esta ocasión estamos con una persona muy especial para mí. Ella es Toñi Martos, es psicóloga del deporte. Es la primera vez que hablamos con una psicóloga del deporte en este programa. Y ella lleva ya 25 años de experiencia profesional como psicóloga de tecnificación y de alto rendimiento. También participa en cursos y en formación universitaria. Y además en este momento colabora con la Fundación Blanca atendiendo a deportistas y a cuerpos técnicos en un grupo de población entre edades entre 5 y 12 años y, y además ella también trabaja en clínica privada y lleva deportistas de alto rendimiento a algunos que van a ir a las próximas Olimpiadas de París. Ella ha estado como psicóloga deportiva en 5 Olimpiadas, nada más y nada menos, y en una Paralimpiada. Así que, bueno, Toñi, saludarte. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, pues nada, yo encantada de poder compartir este espacio contigo después de tanto tiempo compartiendo otros. Ahora compartir este me hace mucha ilusión, así que nada, esperemos que salga estupendamente y que la gente quede contenta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora te vas a las Olimpiadas de París. Ujú. Vamos a aclarar algunas cosas de la psicología deportiva porque es una psicología diferente a la clínica, a la psicología social, a la psiquiatría, por supuesto. Entonces vamos a aclarar un poquito porque estos conceptos a veces están en la calle, ¿no? Y hay un poquito de confusión. Ujú. ¿Qué variables son para ti importantes en la psicología deportiva? ¿Sobre qué intervienes tú concretamente? A ver, yo creo que si empezamos haciendo como una diferencia, como tú bien has dicho, ¿no? La psicología clínica, el psicólogo clínico es especialista en ciertas patologías o trastornos, ¿no? Del comportamiento de la persona. El psicólogo del deporte, normalmente cuando acuden no hay ningún trastorno, no hay ninguna patología. Ellos lo que quieren es entrenar más y mejor o quieren llegar, pues eso, a rendir en los Juegos Olímpicos el día X en cuestión, quieren llegar a rendir al 100% de sus posibilidades, ¿no? De su trabajo. Entonces, claro, las variables son diferentes. Nosotros trabajamos con variables, yo muchas veces para que la gente lo entienda lo explico como las variables físicas. Igual que hay unas variables físicas que trabaja el preparador físico y las prepara y las entrena para que vaya acorde con el trabajo del entrenador, técnica, táctica, pues el psicólogo del deporte trabaja en aquellas variables necesarias para que todo esto se una y se compagine. Las variables básicas las conocemos todos: motivación, concentración, confianza, seguridad. Entonces son esas variables en las que tú potencias al deportista para que lleguen y se unan un poco todas y se puedan trabajar a la par. Es un entrenamiento. O sea, yo insisto mucho en la palabra entrenamiento porque nosotros trabajamos en el bienestar y el desarrollo del deportista, Ajá. pero de un punto de vista sano, saludable, ¿no? Es una población que ya de por sí atiende a mucho estrés, a mucho cambio de escenario, tienen que trabajar mucho la adaptación de un entrenamiento aquí, otro en alto en la sierra, una competición a lo mejor de poco calado a lo mejor para ellos, ¿no? Como puede ser un campeonato regional, porque están preparando unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, el trabajar esa y adaptarse, planteamiento de objetivos acordes a cada una de las situaciones que se le presentan a los deportistas, no tienen nada que ver con lo que se entiende por una persona de la calle, ¿no? Que tenga algún problema, que tenga que acudir al psicólogo. Son dos conceptos diferentes, con variables diferentes. Ajá. Me has comentado, Toñi, confianza, concentración. ¿Qué me dices de la activación? Que es una palabra que está entre los deportistas, en el deporte base también, en el que yo trabajo más. Tú estás más en deporte de alto rendimiento, aunque conoces muy bien la base, y también estás en la base en este momento. Estás más centrada en alto rendimiento. Pero, ¿qué me dices de la activación? Que es una palabra que está en la calle, pero desde el punto de vista de la psicología deportiva, vamos a buscar una explicación más concreta. ¿Qué, te- qué- qué- Claro, qué- qué te- qué el ves tú nivel ahí? de activación es estar preparado para. Yo siempre se lo explico así a los deportistas: estar preparado para. Hay que hacer un entrenamiento duro, tengo que estar preparado. Cómo coloco mis Ajá. variables, cómo coloco, igual que haría el preparador físico, ¿no? O sea, es un entrenamiento hoy exigente, tenemos que hacer series, por ejemplo, en atletismo, qué tipo de Ajá. calentamiento tenemos que hacer, cómo nos tenemos que preparar para ello. Pues el nivel de activación es coger todas esas variables psicológicas que hemos hablado y las físicas y las unimos para sacar adelante ese entrenamiento o esa competición. Entonces ahí intervendría un poco todas las variables físicas y psicológicas.
Ajá. Y poder conseguir el objetivo, en este caso. Claro. El objetivo en Correcto. función de donde estemos. Si estamos en entrenamiento un día, pues es de entrenamiento, y si estamos en competición, sería de competición. Muy bien, Toñi. ¿Y cómo diferencias tú el problema de un deportista que tiene un problema en salud mental o un problema en entrenamiento mental? Que son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Claro. A ver, un deportista, como la sociedad, como un niño normal de la calle, puede venir un día o dos o tres y estar triste o estar apático o empezar a tener problemas de sueño, pero bueno, eso dentro del mundo, ¿no? Dentro de nuestro día a día, ¿no? Como persona. Pero claro, cuando eso ya se repite en el tiempo, cuando ya hay una durabilidad, cuando ya el problema del sueño empieza a que no puede entrenar en condiciones, ya le está afectando a la características de su día a día, entonces ahí ya estamos tocando algo que ya nos tenemos que poner manos a la obra. Y venga, vamos a trabajar esto, vamos a ver, por ejemplo, si el tema del sueño, pues vamos a abordarlo, ¿no? Desde la psicología del deporte, para que hablamos muchas veces también con los entrenadores cuando se puede, para a lo mejor hay que modificar los horarios de entrenamiento para que la carga no sea tan cercana a la hora de dormir, o sea, se hacen ajustes, se aborda el tema, se busca la mejor solución y se ajusta un poco el problema, ¿vale? Luego ya cuando esto, haciendo el trabajo con ellos, vemos que no se mejora y ya empieza a entrar en un problema, entonces nosotros, yo particularmente, derivo a psicología clínica para que se paren y entiendan que eso ya es un problema de psicología clínica y no es tanto de entrenamiento mental, ¿vale? De alguna manera, sí. Una patología mental o psíquica, Claro. correcto. Claro, es como si hablamos de una lesión deportiva, un esguince de tobillo puede ser normal, un esguince normal, puede ser leve o grave. Pues esto es lo mismo. Puede haber, pues normal, pues que 2 o 3 días no duerma antes de la competición, forma parte, ¿no? Aunque le enseñemos técnicas y aunque sepan utilizarlas, es leve cuando después de la competición se sigue repitiendo cierto patrón, ¿no? Que no conlleva a. Y luego ya es más grave, pues cuando ya perdura en el tiempo, es todos los días, independientemente de que haya competición o no. Entonces, claro, ya se habla de un trastorno del comportamiento o de la conducta del sueño, ¿vale? Pero es que tendemos a confundir a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, se baja un chico, ¿no? De unos Juegos Olímpicos, de un campeonato del mundo, de un campeonato de España, llega a casa, ¿no? Y a lo mejor no ha cubierto las expectativas, o a lo mejor no ha sido campeón de España, o a lo mejor no ha quedado entre los 3 primeros que eran su expectativa o su objetivo. Entonces ya utilizamos palabras a veces que no ayudan, ¿no? Este chico está depre, o fíjate, ha venido con una depresión, o está, no, simplemente tiene un periodo de adaptación de que he estado trabajando mucho, no he conseguido mi objetivo y ahora pues estoy o triste o apático o me tengo que permitir el tener unos días y parece que no nos dejamos, ¿no? Es que está triste, está depre, está... Bueno, vamos a ver, es que está así por una consecuencia. No es que una primera me levanto un día y estoy triste, sino ha habido algo que ha generado eso, ¿no? Entonces, muchas veces el propio entorno ya empieza a cuestionar, ya empieza a utilizar ciertas palabras o ciertas que también el deportista lo sufre de una manera, no es una depresión, o sea, ha habido un motivo que le hace estar durante unos días pues sin ganas a lo mejor de entrenar, cuestionándose para qué merece la pena esto, he entrenado un montón, no me salen los resultados, no compito bien, yo qué sé, lo que él tenga ahí. Entonces, eso es trabajo del entrenador, del psicólogo, del entrenamiento mental. Pero no hace falta ir a un psicólogo clínico, no hace falta ya empezar a etiquetar de depresión o de... No, es simplemente consecuencia y hay que trabajar la consecuencia acorde con el trabajo que se haya realizado con anterioridad. Y a lo mejor un planteamiento de objetivo acorde a la realidad. Sí. En el fondo lo que estás planteando, Toñi, es que una cosa es adaptarse a una situación de dificultad, como es el deporte, como es una competición, como es un objetivo determinado que puede alcanzar ese deportista o esa deportista, y otra cosa es tener un verdadero problema mental que te incapacita, no solo para el deporte, sino para tu vida en general. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Y qué me dices de otra palabra que también está por ahí? El sobreentrenamiento, ¿no? El sobreentrenamiento que también está por ahí, y yo insisto en lo que tú dices, que me parece muy interesante, ¿no? Que no utilicemos las palabras y las etiquetas de salud mental de forma cotidiana, ¿no? Es que estoy depre, es que tengo una ansiedad,
estoy esperando a mi hijo que viene en el tren de Sevilla y tengo una ansiedad. No, estás impaciente, tienes ganas de abrazarle, pero no tienes ningún problema. La ansiedad es un cuadro muy duro que no se arregla en 15 minutos, ni muchísimo menos. Y viene por muchas causas, además. Entonces, ¿qué me dices de esta palabra que también a veces los deportistas jóvenes también, el sobreentrenamiento, es que estoy fundido, estoy reventado, ¿no? ¿Qué significa realmente el sobreentrenamiento? Que no es lo cotidiano que a veces comentamos, ¿no? ¿Qué es el sobreentrenamiento? Estamos llegando, sobre todo en alto rendimiento, yo creo que estamos llevando a un nivel de exigencia o de excelencia muy alto, a veces para las edades con las que trabajamos. Se están adelantando, se están acortando mucho los tiempos. Se empiezan muy jóvenes, con 14 o 15 años ya están en la selección sub-18, en la selección sub no sé qué. Nos comemos etapas, tenemos prisa porque lleguen, nos ponemos en una selección o en el equipo senior con 14, 15, 16 años con tíos de veintitantos, ¿no? Entonces, claro, el nivel de formación de su cuerpo, el nivel de formación mental, ¿no? Su crecimiento, su desarrollo de 14 años no está con un tío de 22, 23 o 24, ¿no? Con un deportista de esa edad y de esas características. Entonces no nos damos cuenta de que muchas veces, aunque les vaya bien, cuando tú hablas con ellos muchas veces se sienten fracasados o frustrados, porque claro, es que no le puedo ganar. Hombre, es que la fuerza de un hombre de 25 no es la de un chico de 14, claro. El grado de madurez no es el mismo, ¿no? Entonces, claro, van a entrenar y aunque hagan bien las cosas, se sienten frustrados, ¿no? Luego nos estamos comiendo unos calendarios. O sea, compiten con su equipo y compiten con el equipo de arriba. Están subiendo y bajando. Yo los llamo los chicos ascensor, ¿no? Ahora suben al equipo, ahora bajan. Ahora están en el banquillo del equipo superior y no juegan los minutos que les corresponden con su categoría, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo ahí... Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues que lleguen a la fatiga mental a veces, a que lleguen a un sobreentrenamiento de que entreno con mayores pero juego con mi equipo, o entreno con mi equipo, pero ahora me toca irme con los mayores, no sé, entonces eso al final, pues claro, hay una fatiga. Lo que pasa es que es una fatiga a veces mental que no se descubre o no es tan fácil como cuando están cansados físicamente. Y luego la recuperación de la fatiga mental es más lenta, es más desconocida, no se detecta precozmente, que sería lo que es necesario, ¿no? Para poder ayudarles a tiempo. Claro. Entonces, yo creo que ahí estamos entrando, pero son como múltiples factores, como tú has dicho, no hay solo uno, son múltiples factores los que llegan a que un deportista tenga una fatiga. Y el precio yo creo que es muy alto, porque el precio que tú has indicado que es quemar etapas y sacrificar muchísimo, perder disfrute, Toñi, porque un pitufo, un deportista de 8 años o de 10 años, que ya le están comentando que la selección sub-11, ¿no? De algunos deportes que hay selección sub-11, ¿no? En el ajedrez, por ejemplo, y que piensa que va a ir a un campeonato de España ya fuera de su comunidad, con 11 años, ir fuera de tu comunidad, ya es un viaje que a ti te impacta, ¿no? A esa edad, con tu cabecita de 11 años, y se pierde disfrute y se queman etapas, y además estamos creando, ¿no? Le estamos creando unas expectativas al niño que en el caso de derrota, en este caso, pues puede producir un daño que es difícil de reparar, ¿no? Por haber acercado la competición a unas edades tan tempranas, ¿no? Y muchos partidos o muchas competiciones. Yo veo que el calendario se ha ampliado tanto. Nosotros hay veces que estamos analizando en alguna comisión que he tenido la ocasión de participar, ¿por qué hay tantas lesiones hoy en día en chicos tan jóvenes? ¿Por qué hay tanto cruzado? ¿Por qué hay tantas lesiones cuando tenemos mejores materiales? Las zapatillas que si son casi hechas a medida, las plantillas, los podólogos, o sea, tenemos profesionales, los preparadores físicos, que antes en ciertas etapas no estaban, ya están los preparadores físicos, o sea, el nutricionista, o sea, todos son profesionales con 10, 11, 12 años. ¿Por qué hay tantas lesiones? De verdad, vamos a sentarnos, vamos a verlo, que está claro, calendarios muy amplios, nivel de exigencia muy alta, entrenar cosas que no corresponden con la madurez o el desarrollo fisiológico y mental, que claro, eso a la larga, ¿qué puede generar? Pero claro, es que tenemos prisa porque lleguen. Lo que tú has dicho antes de esperar el tren, ¿no? Tenemos prisa. Es que yo decir que mi hijo con 14 años es campeón de España, de verdad. ¿Qué significa con 14 años ser campeón de España? Con 24, con 30, ya nos dice otra cosa totalmente diferente. Pero con 14 años tenemos que quemar esas etapas, lo que tú dices, el disfrute, el salir con los compañeros,
El otro día me decía un padre, es que mi hijo no puede ir a la comunión de su primo. ¿Perdona? No puede ir a la comunión. No, porque es que ese día hay partido. ¿De verdad? Un partido. Un niño de 8 o 9 años. No se puede perder un partido en la liga. Hay mucha presión, sí, sí, está claro, está claro. Bueno, Toñi, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Un pequeño viaje en el tiempo. Adelante, para preguntarte dos cositas. Pues para atrás y hacia el presente. Vamos a quedarnos en el presente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué me podrías decir así en pocas palabras? ¿Cómo ha cambiado la psicología del deporte desde que nos formamos en el año 96, 98, que hicimos el primer curso en la UNED de Psicología Deportiva, el primer máster, que es un máster de 2 años, que tenía un trabajo final de carrera, que tenía muchas asignaturas, que tuvimos que leer y consultar mucha bibliografía entonces. Entonces éramos pocas mujeres en ese máster, acuérdate, éramos apenas, yo creo que si éramos 50, pues a lo mejor había 10 mujeres o 8 mujeres, creo recordar, más o menos. ¿Qué ha cambiado desde el 98 hasta ahora en Psicología del Deporte y qué ha cambiado desde la pandemia? Son dos preguntas que te quiero hacer, tengo mucha curiosidad, porque me vas a contestar. A ver, ha cambiado bastante. Cuando yo digo ha cambiado bastante, no nos creamos que ya está todo el trabajo hecho. Ha cambiado bastante. O sea, ya hay una visibilidad, por ejemplo, ¿no?, de la psicología del deporte. Ya cada vez hay más psicólogos del deporte formando parte, ¿no?, de club, de universidades, de la base, ¿no? O sea, yo creo que eso se está empezando a normalizar. Creo que queda todavía mucho recorrido. Porque, por ejemplo, hay grandes clubes que tienen psicólogos para la cantera, pero no los tienen todavía para los grandes equipos o para los, ¿no?, que te sorprende un poco, ¿no? Ya, Entonces, ya. En ese sentido, yo creo que sí, hay más visibilidad, hay mucha más formación, los entrenadores incluso cada vez piden más el trabajo, ¿no?, con el psicólogo, sale más de algunos entrenadores que vienen a formarse a nivel privado porque quieren conocer más, quieren saber más, quieren ayudar más a sus deportistas, entrenadores que empiezan a ver al deportista como persona más jugador, no solo la figura del jugador como se ha visto un poco. O sea, yo creo que sí se está viendo pequeños cambios y cositas, hay avances, sí los hay. Si ya hablamos, pero eso lo dejamos para otro día, como te has dicho, ¿no?, la mujer en el deporte, ahí como me meta, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque sí, así, a mí me ha pillado una época en la que era mujer y psicóloga. Entonces, entre que la psicología no estaba bien vista y encima mujer en un deporte, pues como a lo mejor era el fútbol en su momento o atletismo, donde todo lo que había era hombre, la mayoría de las veces. Afortunadamente yo en atletismo tuve la suerte de que había varias mujeres médicos, ¿no? Pues bueno, era otra, pero ha sido muy duro, el camino ha sido muy duro. Entonces yo afortunadamente ahora hablo con mi alumna en práctica y todo eso, y ellas lo tienen más fácil, y además como que ya no se ve tanto que eres una mujer, sino que eres una profesional, que trabaja. Lo que pasa es que todavía lo que tenemos que intentar es normalizar el concepto de psicología, que sabemos que todavía en España a nivel social no termina de verse, ¿no?, como lo que hemos dicho, como el entrenador mental, ¿no? O sea, una niña le dice, hoy tengo preparación física y no pasa nada, o sea, nadie pregunta, nadie se cuestiona, o voy al fisio y nadie se lo cuestiona, pero voy a la psicóloga, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Si yo te veo bien, y es como, perdona, o sea, sí. ¿Estás mal o vas al fisio, no? Entonces, ¿ha variado? Sí. Creo que todavía queda por recorrer, tenemos todavía mucha formación que hacer, creo que tenemos ahí pero bueno, sí hemos avanzado afortunadamente. Y verdad, Toñi, que desde la pandemia, yo sí que lo he notado en la base, ¿no?, que desde la pandemia, afortunadamente, desgraciadamente ha sido a partir de la pandemia, ojalá no hubiera ocurrido, ¿no?, pero a partir de la pandemia sí que conceptos de salud mental, de estados de ánimo, pues se comparten, ¿no? Yo lo observo, tú sabes que yo trabajo con niños todos los días, y con niñas y con adultos y con gente de tercera edad y con gente, en este caso, con diversidad funcional en piscina, y sí que hay niños ya de 10 años, pues yo tengo psicólogo el jueves, entonces ese partido amistoso no puedo ir. Y alguno le comentaba, ¿es porque estás loca? No estoy loca, es que me hace falta que me ayude porque no tengo confianza en ejercicios de contacto físico, me asusto, tengo miedo, y eso, que lo diga una niña de 10 años ahora, es maravilloso, con un balón de baloncesto en la mano. Creo que no, desde la pandemia a mí sí que me está pasando que los padres y los propios niños y las madres, las familias en general, sí que la palabra
psicólogo ya está cerca como dentista, como ir a lo mejor al fisio, ¿no? Que era una cosa que ya estaba más extendida. Bueno, Toñi, y para terminar... Mira, espera, en la pandemia déjame que te haga dos pequeñas... Sí, claro, dime. O sea, yo creo que desde la pandemia uno de los cambios ha sido lo que hemos hablado antes, un cambio social. Ya la gente en la pandemia lo pasa mal. Y después de la pandemia, la gente de la calle empieza a ir al psicólogo con más normalidad que se hacía antes. De hecho, según los últimos datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 o 5 personas tienen algún problema. No quiere decir una patología, ¿eh? Tiene algún problema intermedio, ansiedad, estrés. Entonces, claro, yo creo que ya empieza a normalizarse porque ya mucha gente empieza a ir al psicólogo de la calle, ¿vale? Entonces eso como que ha ayudado. Pero yo creo que también ha ayudado a nivel del deporte que cada vez hay más figuras que creíamos que eran superhombres y supermujeres, ¿no? Biles, Ricky Rubio, ¿no? O sea, personajes que nosotros veíamos que eran como superhombres, supermujeres, que lo daban todo, grandes deportistas, grandes personas, que han tenido problemas y han dicho voy. Entonces yo creo que también eso ha ayudado a visibilizar que puedes ser fuerte, que puedes tener todo el éxito del mundo, pero necesitas ayuda. Y ahí es donde interviene el psicólogo del deporte en este caso, porque estamos hablando de psicología del deporte, porque somos los que le proveemos o los dotamos de aquella herramienta o de aquellas estrategias necesarias para su día a día. Entonces, ya la gente empieza a vernos como algo más, pero yo creo que han tenido que ver un poco tras la pandemia como el aspecto social y luego el aspecto del mundo del deporte, pues Michael Phelps, muchos jugadores de fútbol, entonces ya ellos también lo normalizan, salen en las entrevistas, les preguntan, ¿no? Entonces, sí, han expresado sus necesidades y sus carencias en este caso, ¿no? El deporte de ese nivel. Bueno, Toñi, y para terminar, yo te hago una pregunta difícil, ¿eh? Pero yo sé que la tienes ahí, porque yo creo que es una clave que además nos va a llevar al segundo podcast de hoy, ¿no? En nuestra cultura europea y más competitiva que cooperativa en general, me refiero en el deporte, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados desde que somos pequeños a que se entreguen medallas, copas, galas del deporte, homenajes a deportistas. Eso es lo que en la práctica deportiva parece ser que eso es el final, ¿no? Eso es lo que ocurre al final, eso es lo más importante. Y no tanto, que es lo que realmente en donde me centro más yo, en este caso como psicóloga y como entrenadora, en la tarea, en el aprendizaje, en el disfrute, en el juego, en la sonrisa, en la espontaneidad, en la broma, en compartir al final. Y yo te quiero preguntar, ¿qué pierden y qué ganan los niños y las niñas de ahora con ese modelo y no con un modelo menos resultadista? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué ganan, si es que ganan algo? Que yo tengo mis dudas. ¿Y qué pierden en ese modelo, Toñi? Yo creo que se gana menos buscando el resultado a esas edades que buscando otras cosas. O sea, yo me centro también, como tú dices, ¿no? Intento, y sobre todo cuando hablo con los padres, mucho con los entrenadores, el proceso, el aprendizaje, el valorar los cambios que se van produciendo, ¿no? Yo muchas veces le digo, cuando me paso por el campo, por la pista y los veo, lo que sea, digo, uy, pero ostras, pero ya cómo entrenas, y fíjate, y ya, ¿no? Ya aguantas más, y has resistido, antes hacías solo 2 series, ahora ya vas por 4, o sea, ese tipo, ¿no? De historia. Pero estamos en una sociedad competitiva, pero en una sociedad, volvemos a lo de antes, o sea, se compite en las redes sociales, se compite por tener, yo qué sé, más riqueza, más belleza, todo más poder. Entonces, claro, a nivel deportivo, pues claro, queremos que los niños empiecen a competir pronto, empiecen a ganar, y yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Yo creo que lo hemos dicho antes, no hemos anticipado un poco antes a tu pregunta, creo no, estamos quemando etapas. Entonces, un niño que gana a los 9, a los 10 y a los 11 años todo, cuando a las 12 o a los 13 empieza a perder, ¿qué va a hacer? Va a abandonar el deporte, porque ya el deporte no tiene lo que le hemos dicho. Al niño le estamos diciendo que ganar es felicidad, que cuando ganas te encuentras bien y eres feliz, pero es que cuando entrenas también eres feliz y eso no se lo decimos. Cuando termina el partido no preguntamos, ¿has disfrutado? ¿Cómo te lo has pasado hoy? Oye, ¿qué has aprendido? Oye, ¿qué tal tus compañeros?
sino ya le estamos machacando con ¿y por qué le has pasado a fulanito? Se has chupado varias canastas que tenías que haber sido tú, miramos las estadísticas, miramos los resultados y no miramos el proceso, el disfrutar, el acompañar, todo lo que el deporte le está proporcionando en su desarrollo personal, madurativo y lo que yo insisto mucho, y todo lo que hagamos en el deporte se va a ver reflejado luego en nuestra vida de adulto, a la hora de trabajar, a la hora de saber trabajar por objetivos, saber trabajar bajo presión, saber trabajar. Yo creo que eso no lo estamos quemando porque no le estamos dando importancia a eso que va a ser tan importante en el futuro por el resultado de ahora, de a corto plazo, de este fin de semana, de mañana sábado, de la semana que viene. No estamos viendo el deporte a largo plazo. Pues interesante, Toñi, tu reflexión. Yo me quedo con ese final de que no quememos etapas y que pongamos el foco, focalicemos en el disfrute, que al final son el juego, la capacidad de jugar. Los valores que aporta el deporte, que son muchísimos. Son muchísimos. Muy bien, pues con esta reflexión terminamos esta primera parte, que era un poquito más dedicada al alto rendimiento y a la salud mental. Y despedimos a Toñi para otra próxima entrevista, en este caso sobre las familias y el deporte base. Muy bien, Toñi, encantada de verte. Hasta luego. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Hasta pronto. Hasta luego.